Buenos días. Ya, listo entonces. Muy buenos días con todos los que nos ven de diferentes regiones del Perú. Nos comunicamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Estamos hoy, lunes 21 de octubre del 2019, y el día de hoy tenemos el tema de neumonía adquirida en la comunidad a cargo de la doctora Yaneri González Vargas del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles a todos que durante toda la presentación pueden escribir sus dudas o cualquier duda en el chat, ya que al término de la misma pueden ser respondidas. Muy buenos días, doctora Yaneri. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y la escuchamos atentamente. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. Gracias por la invitación. Bueno, el tema que se me ha asignado el día de hoy es en relación a lo que es neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, vamos a iniciar con una pequeña introducción. Esta enfermedad es una de las principales causas de muerte en el mundo. La estancia hospitalaria se ha demostrado que en promedio puede superar los 5 días y la readmisión o el reingreso hospitalario dentro de los 30 días después del alta puede llegar a ser incluso hasta el 20%. Es la causa más común de sepsis, va a requerir admisión o ingreso a una unidad de cuidados intensivos en más del 20%, y bueno, a pesar de actualmente no tener la introducción de nuevos antibióticos, de nuevos estudios de imagen, biomarcadores que nos ayudan a predecir un pronóstico, la mortalidad atribuida a la neumonía adquirida en la comunidad no ha cambiado en realidad significativamente. Vamos a empezar con lo que es la definición de esta enfermedad. Bueno, va en relación a una inflamación del parénquima pulmonar causada por un agente infeccioso. ¿Esto a qué se va a deber o va a ser consecuencia de una disbiosis o de una alteración de la flora normal que va a permitir el sobrecrecimiento de la misma, proliferación de estos microorganismos a nivel alveolar con una respuesta que se va a desencadenar de inflamación aguda, ¿no?, por parte del hospedador. La vía más frecuente de aspiración, si es que este es el medio de ingreso, va a ser orofaringe, y bueno, muchos patógenos o gran parte del contagio, la adquisición de esta enfermedad va a ser por inhalación, ¿no?, en formas de gotitas contaminadas. Bueno, encontré lo saqué, bueno, esta tabla del boletín epidemiológico del ministerio, hasta la semana 37, que es más o menos en el mes de septiembre. Vemos un comparativo entre los años 2017, 2018 y 2019, de lo que va en incidencia acumulada de neumonía, priorizando niños menores de 5 años y pacientes mayores de 60 años, ¿no? Vemos para ellos que, bueno, hasta el 2019, en lo que son niños, ha habido una disminución respecto al año previo, pero en adultos mayores de 60 años, hemos visto que, o vemos aquí en esta tabla, que se mantiene bastante similar a lo que hemos podido ver el año pasado, ¿no? En cuanto a defunciones, bueno, se describen 999 hasta esta semana epidemiológica, ¿no? En cuanto a la etiología, bueno, tenemos diferentes tipos de patógenos, principalmente son los bacterianos. Hasta el momento se sigue presentando de forma más frecuente el papel del Streptococcus pneumoniae. Dentro de otros gérmenes descritos está el Haemophilus, Mycoplasma, Staphylococcus aureus, Legionella, dependiendo de la zona epidemiológica del paciente, ¿no? Clamidia, Moraxella catarrhalis. Hay un aumento también en el reconocimiento en el rol de patógenos virales en los últimos, desde la aparición de la vacuna antineumocócica. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que puede haber coinfección, ¿no?, por lo cual siempre se recomienda, y lo vamos a ver más adelante, tratar empíricamente un posible agente bacteriano, ¿no? Bueno, en esta primera tabla vamos a encontrar tanto causas infecciosas como no infecciosas que pueden simular o pueden constituir un síndrome consistente con neumonía adquirida en la comunidad que va a conllevar una admisión hospitalaria. Dentro de las causas infecciosas, gran cantidad de gérmenes, unos más comunes, otros menos comunes y otros ya mucho, mucho menos, ¿no? Vamos a mencionar nada más los más comunes, como dijimos, Streptococcus pneumoniae, que tiene un papel bastante importante, Haemophilus, Staphylococcus aureus, el virus de la influenza, cuando hay un brote del mismo, ¿no?, en ciertas épocas del año,
y, bueno, otros virus respiratorios, ¿no? Dentro de las causas menos comunes, pseudomonas, morraxela, neumocistosis, ¿no? El papel también de los anaerobios y empieza a mencionarse aquí, ¿no? En las causas no infecciosas que podrían simular o hacernos dudar si hablamos o no de una neumonía, por lo cual tendríamos que asociarlo a diferentes, asociarlo al cuadro clínico, a los exámenes de laboratorio que nos puedan apoyar, ¿no? Y definir realmente el diagnóstico, ¿no? Dentro de estas causas no infecciosas tenemos el edema pulmonar, el cáncer de pulmón, el síndrome de distrés agudo, el infarto pulmonar, y causas menos comunes, bueno, algunas tipo neumonía organizada, neumonía eosinofílica, sarcoidosis, vasculitis, entre otras patologías. Dentro de los factores de riesgo, bueno, se han descrito muchísimos. Los principales son algunos que he puesto aquí, ¿no? La edad del paciente, básicamente pacientes adultos mayores y pacientes muy, muy pequeños, ¿no? Menores de 5 años. Comorbilidades presentes de pacientes, enfermedades respiratorias crónicas como EPOC, pacientes con bronquiectasias o pacientes que ya tengan un daño estructural previo en el pulmón que pueda predisponerlos a la colonización o a la infección, pues, de diferentes gérmenes. Pacientes con enfermedades renales, cardiovasculares, antecedentes de epilepsia, demencia, de stroke, consumo de tabaco, alcohol, malnutrición, y también se menciona la pobre higiene dental, cualquier circunstancia también que pueda inmunosuprimir al paciente, pacientes con corticoterapia crónica, que se dice puede hacerlos más propensos a la infección por gérmenes gram negativos, ¿no? Bueno, lo que va en relación al diagnóstico, la neumonía, como bien sabemos, se caracteriza por un infiltrado pulmonar reciente, que se va a encontrar en las imágenes de tórax, ¿no? A esto se le va a sumar la fiebre, un cuadro agudo, ¿no? De fiebre, de tos, de producción de esputo verdoso, amarillento, ¿no? Dificultad para una de las principales causas por las cuales el paciente va a acudir a emergencia, y los hallazgos físicos de consolidación y leucocitosis también que podríamos encontrar. Algunos síntomas pueden no estar presentes, principalmente en ancianos. 30% de pacientes pueden estar afebriles al ingreso. Nuevos infiltrados pulmonares pueden ser difíciles de identificar en pacientes que tengan EPOC, en pacientes obesos, en aquellos para quienes solo está disponible la radiografía de tórax portátil, o pueden estar presentes, pero pueden deberse a causas no infecciosas. Ya sabemos que un infiltrado pulmonar no necesariamente va a significar neumonía, tenemos que considerar otros diagnósticos diferenciales, pero para eso tenemos que apoyarnos obviamente de la historia clínica y del cuadro clínico que refiere el paciente. Han surgido nuevos estudios de imagen, incluso como la tomografía a baja dosis, de pulmón a baja dosis, la ecografía de tórax también para apoyar lo que es el diagnóstico. Sin embargo, hasta el momento sí son resultados probablemente prometedores a futuro, pero todavía no hay nada concreto en relación a utilizar estos estudios como parte del diagnóstico. Bueno, ciertos criterios clínicos también que nos pueden ayudar a sospechar de determinados gérmenes, por ejemplo, Staphylococcus aureus meticilino resistente, podría ser que haya infiltrados cavitarios, que haya necrosis, efusión pleural que incremente rápidamente, hemoptisis, que puede asociar influenza también, neutropenia, lesiones dérmicas como pústulas, rash eritematoso, pacientes jóvenes previamente sanos, o neumonía severa durante periodos del verano. Estos son algunos que nos podrían orientar a este tipo de germen. Bueno, gran parte de la ponencia se ha hecho en relación a lo que es la guía de la ATS que ha salido de este año, en el 2019, en cuanto al manejo y la decisión si este paciente se hospitaliza o no. Vamos a empezar con esta primera tabla que se ha mantenido respecto a la guía previa que salió en el año 2017, tanto la guía americana, ¿no?, de la Sociedad Americana de Tórax, junto con la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, donde vamos a definir una neumonía severa cuando tengamos un criterio mayor o más de 3 o más criterios menores. Dentro de los criterios menores que describen esta guía, nos habla de frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, un PAFI menor o igual a 250, que tenga infiltrados multilobares, que haya confusión, desorientación, uremia, leucopenia con menor de 4000,
trombocitopenia menor a 100.000, hipotermia o hipotensión que requiera fluidoterapia, ¿no?, agresiva. Y dentro de los criterios mayores, que tengamos un paciente en shock séptico, que tenga necesidad de vasopresores, o un paciente que venga con una falla respiratoria que requiera ventilación mecánica. Bueno, en esta otra tabla también podremos encontrar algunos factores de riesgo que nos pueden orientar a pensar o a sospechar que este paciente tenga algún tipo de infección por un patógeno drogoresistente, ¿no? Principalmente, el que nos menciona también la guía, y acá ponen en primer lugar, es que haya tenido previamente alguna infección por un germen resistente ya durante el año previo, es lo que menciona la guía, que haya usado antibióticos, hospitalizaciones recientes, pacientes inmunocomprometidos por corticoterapia o por alguna otra enfermedad, y pacientes postrados crónicos que estén con algún tipo de dispositivo tipo gastrostomía o traqueostomía, ¿no? Y según determinados gérmenes también los podemos sospechar dependiendo de la presentación que habíamos dicho, ¿no? Neutropenia, hipoptisis, Bacillus Staphylococcus aureus, Pseudomonas, cuando principalmente tenemos pacientes con daño estructural previo, pacientes con EPOC severo, ¿no?, bronquiectasias, ¿no? Bueno, en cuanto al resto de exámenes que nos pueden apoyar lo que es diagnóstico, se ha dado mucha importancia a lo que es tratar de buscar cuál es la etiología del germen, ¿no?, que está causando la neumonía. En cuanto a lo que es gram cultivo de esputo y hemocultivo, está indicado, nos dice esta guía de este año, en pacientes que estén hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad, pero que a su vez tengan un criterio o estén hospitalizados con diagnóstico de neumonía severa, y aquellos que estén o quienes haya decidido iniciar tratamiento empírico para Staphylococcus aureus, meticilino resistente o para Pseudomonas, que hayan sido previamente infectados por estos gérmenes en el año previo, o que hayan usado algún antibiótico parenteral dentro de los 90 días previos. Ahora, se recomienda que el cultivo de esputo, ¿no?, debería tomarse dentro de las primeras 6 a 12 horas de haber empezado el antibiótico, idealmente antes de empezarlo. El hemocultivo, bueno, el aporte de este tipo de examen es bastante variable según los estudios. Se dice que puede ser positivo en el 20% de los pacientes con este diagnóstico. Y, bueno, un cultivo de esputo positivo se describe que en muestra directa va a ser mayor a 10 a 5 unidades formadas de colonia. Otros exámenes que podrían apoyarnos al diagnóstico etiológico son el antígeno neumocócico en orina, que está indicado en pacientes con neumonía severa. También el antígeno urinario para Legionella, también en neumonía severa, pero asociado a factores epidemiológicos. Estos dos antígenos, en algunas revisiones se ha visto que pueden sí reducir mortalidad, pero que otros nos dicen, en cambio, que usarlos para limitar nuestra terapia empírica ha visto que podría aumentar también el riesgo de recaídas. El primero tiene una sensibilidad cerca del 74% y el segundo llega al 90-97%. Para lo que es influenza, bueno, se prefieren las pruebas moleculares. Lógicamente tenemos que considerar un examen importante cuando hay periodos de alta actividad. Y bueno, también han aparecido lo que son los PCR para virus. Sin embargo, los resultados positivos no van a excluir necesariamente que haya una neumonía bacteriana, ya que muchas veces hay una coinfección, ¿no? Bueno, entonces, en esta siguiente tabla vamos a basarnos en qué pacientes vamos a considerar tomar los diferentes tipos de exámenes para el diagnóstico etiológico, basándonos principalmente en el primero y en el tercero. Bueno, en el primero mencionamos básicamente pacientes con neumonía severa. En ellos sí está recomendado, fuertemente recomendado, tomar estos diferentes tipos de exámenes que hemos mencionado, incluyendo también describe acá, que bueno, no se ve bien ahí, pero también nos habla de lo que es el estudio líquido pleural si es que hubiera un derrame asociado, ¿no? Y bueno, otras condiciones donde podría también considerarse, que no están mencionadas en la guía, pero sí podrían considerarse pacientes, el hemocultivo en pacientes con cirrosis, con asplenia, cultivo de infecciones de esputo de muestra respiratoria en pacientes también que tengan EPOC, que tengan bronquiectasias o un daño estructural y que tengan tos productiva.
Bueno, en lo que es el uso de este marcador que es la procalcitonina, lo que nos menciona esta guía nos dice, asociar procalcitonina más el juicio clínico del médico versus usar únicamente el juicio clínico para empezar antibióticos. La recomendación es iniciar antibiótico-terapia empírica cuando tengamos un cuadro clínico que sea sugestivo de una neumonía y una radiografía positiva o con infiltrado sugestivo de neumonía, ¿no? La procalcitonina, de hecho, sí es un muy buen biomarcador. Lógicamente, valores más altos nos van a orientar más a una etiología bacteriana. Por ejemplo, no hay un punto de corte totalmente establecido. Por ahí la guía habla de un valor de menor o igual a 0,1, que nos hablaría de un probable origen viral, y mayor o igual a 0,25 como un origen bacteriano. La importancia de este examen básicamente es más que todo para seguimiento, o en aquellos pacientes en los que hayamos llegado a la duración establecida por las guías, a la duración de tratamiento de día establecida por las guías, y estemos dudando entre ampliar o no el tratamiento o modificarlo, ¿no? Dependiendo de cómo esté el paciente, o cuando lo hayamos excedido, ¿no? Cuando hayamos excedido el tiempo de duración del tratamiento, este marcador sí nos podría orientar a continuarlo, o suspender o desescalar, ¿no? Bueno, hay otros biomarcadores, en realidad son muchísimos los que se han descrito hasta el momento. Algunos sí son más accesibles en realidad, hay otros como la proadrenomodulina, por ejemplo, que no los tenemos a la mano. La gran parte de ellos, más que todo, para orientarnos en lo que es neumonía y definir si es que realmente es una neumonía severa o para orientarnos en lo que es severidad. Y bueno, el aporte de procalcitonina para la necesidad de antibiótico-terapia, predicción de severidad, pronóstico, duración del tratamiento antibiótico. PCR también nos puede orientar a pensar si es una etiología bacteriana o no. Y como digo, el resto de biomarcadores más que todo para lo que es severidad. Bueno, acá vemos algunos más. Como digo, el único que menciona la guía americana es lo que es procalcitonina, que es el que le da bastante importancia, y que es uno de los mejores que está ya estipulado que sí debe usarse, ¿no? Bueno, en lo que es determinar si el paciente se va a hospitalizar o no, nos plantea aquí utilizar algún score o alguna regla de predicción de pronóstico asociado al juicio clínico, o solo utilizar juicio clínico para determinar hospitalización. Bueno, aquí la recomendación es utilizar de todas formas alguna escala o un score de predicción de pronóstico junto al juicio clínico del médico. De todos los que tenemos, los más conocidos son PCI, ¿no? El índice de neumonía severa o de severidad, y el CUR 65, que conocemos bien. De ellos dos, el que se prefiere, por ahí se ha visto que es un poquito mejor, es el PCI, y también tenemos que considerar otro tipo de factores para decidir si es que este paciente se hospitaliza o se trata ambulatoriamente. Dentro de ellos están la incapacidad de mantener el tratamiento ambulatorio, la historia de abuso de sustancias, que haya un compromiso cognitivo, que tengamos comorbilidades severas que, bueno, lógicamente la neumonía puede descompensarlas, o que haya un estado funcional alterado. Bueno, este es el CUR 65, ya muchos o todos lo conocemos, donde nos habla de un puntaje del 0 al 5, es un punto por cada parámetro que nos presenta aquí, ¿no? Confusión, urea, frecuencia respiratoria, presión arterial y la edad del paciente. Donde a partir de un puntaje mayor de 3 ya debería considerarse un paciente que debe ser hospitalizado y valorarnos si es que requiere unidad de cuidados intensivos. PCI también son 5 escalas según un puntaje. Este índice sí tiene más variables, pero creo que son bastante accesibles tener una gasometría o tener este estudio de electrolitos o glucosa en la emergencia. Entonces sí podría aplicarse. Sí podría aplicarse. En este caso, pacientes tratados ambulatoriamente, los que están en el rango 1-2, pacientes que van a tener una estancia muy corta o pueden considerarse todavía ambulatorio, el grado 3, y 4 y 5, pacientes que deben ser hospitalizados.
Este índice es bastante, como dije, recomendado por esta guía, y a su vez se dice que puede determinar muy bien qué pacientes son de bajo riesgo. Bueno, en lo que es determinar, ya, bueno, tenemos definido que el paciente se va a hospitalizar. Entonces tenemos que decidir si este paciente va a pasar a hospitalización general o si requiere ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces aquí nos plantea usar un score de predicción de pronóstico más el juicio clínico o únicamente el juicio clínico para determinar dónde se va a hospitalizar. Aquí tenemos que un paciente tiene que ingresar a la UCI de todas formas si tenemos alguno de los criterios mayores de neumonía severa que habíamos mencionado. Lógicamente un paciente hipotenso que esté requiriendo vasopresores o aquel que esté con insuficiencia respiratoria y que necesite ventilación mecánica va a requerir un manejo de cuidados intensivos. Para el resto de pacientes lo que nos plantean es usar criterios menores de severidad que habíamos mencionado en la tabla hace un momento y asociado al criterio clínico del médico. Existen diferentes tipos de scores o de reglas para predecir si es que un paciente va a ser admitido o no a UCI. Dentro de ellos, por ejemplo, SMARCOP es uno de ellos, que tiene una sensibilidad de 79%, una especificidad de 64%, para predecir admisión a UCI. Esta es la escala, ¿no? Nos da una diferente valoración para definir el riesgo del paciente, si tiene un riesgo bajo, moderado, elevado, muy elevado. Sí es más o menos relativamente fácil de obtener, básicamente lo más complicado es tener la albúmina, relativamente complicado, y bueno, lo que es un pH, el pH también, ¿no?, que utiliza. Sin embargo, bueno, con lo que se queda, o la recomendación que nos plantea la guía, como mencionamos, es definir si tiene criterio mayor o si tiene criterios menores, o 3 criterios de severidad con criterio clínico. Bueno, esta tabla la pusimos aquí únicamente para considerar otro tipo de criterios, que están también dentro de algunos tipos de scores, que como dijimos, hay varios, acidosis láctica, un pH bajo, hipoalbuminemia, hiponatremia, leucocitosis, taquicardias o pacientes bastante mayores. Bueno, en lo que respecta al tratamiento, la clave del inicio de la cobertura lógicamente va a ser considerar los gérmenes más frecuentes, básicamente Streptococcus, y valorar si es que el paciente requiere cobertura típica, ¿no? Como macrólidos, o usar macrólidos, oxiciclina o fluoroquinolonas. En cuanto a duración del tratamiento, no debe ser menos de 5 días, y se puede plantear hasta 7 días de tratamiento. Obviamente depende mucho de si el paciente tiene algún tipo de complicación, como un empiema, donde vamos a necesitar más tiempo de tratamiento, o si el paciente está inmunosuprimido, que también probablemente necesite más tiempo de tratamiento. Bueno, en lo que respecta a pacientes que ya hemos definido que van a ser tratados ambulatoriamente, tenemos un paciente, el tratamiento inicial va a estar definido a si este paciente tiene o no comorbilidades o factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué comorbilidades tenemos que considerar? Pacientes que tienen enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar coexistente, enfermedad hepática, enfermedad renal, pacientes con diabetes, pacientes alcohólicos, pacientes con un antecedente de neoplasia o asplenia. Si no tiene comorbilidades y no tiene factores de riesgo, nos plantea utilizar amoxicilina, o doxiciclina o un macrólido. Un macrólido sí tenemos un índice de resistencia local menor al 25%. En cambio, si tenemos comorbilidades, nos plantea hacer una terapia combinada utilizando amoxicilina clavulanato o una cefalosporina y asociar un macrólido o doxiciclina, es decir, terapia combinada. La otra opción es la monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria. Bueno, en aquellos pacientes que se van a hospitalizar, tenemos que diferenciar aquellos pacientes con neumonía no severa o con neumonía severa. Entonces, tenemos pacientes con neumonía no severa. El régimen estándar va a ser usar un beta-lactámico asociado a un macrólido, como ampicilina sulbactam, cefotaxima, ceftriaxona o ceftalorina, ¿no? Y asociar, pues, acitromicina o claritromicina, o
considerar usar una monoterapia con fluoroquinolona respiratoria, levofloxacino o moxifloxacino. Si es un paciente que tiene un antecedente de haber tenido una infección previa dentro del año, es lo que nos plantea, por Staphylococcus aureus meticilino resistente, sí nos dice que deberíamos considerar la cobertura y obtener las muestras de cultivo para permitir confirmar el diagnóstico, para permitir definir si se va a continuar esta terapia o se va a desescalar. El tratamiento de cobertura para este tipo de gérmenes va a ser vancomicina o linezolid. En lo que es Pseudomonas, si tenemos un antecedente de que este paciente ha tenido una infección por Pseudomonas previa, se plantea agregar cobertura para Pseudomonas y también obtener cultivos para permitir desescalar o confirmar la necesidad de continuar esta terapia. En lo que es cobertura para Pseudomonas, nos habla de piperacillina tazobactam, ceftazidima, cefepime, carbapenem, ¿no? Imipenem, meropenem o astrionam incluso. Ahora, si es un paciente que ha tenido una hospitalización reciente y ha recibido antibióticos parenterales y tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, nos dice obtener cultivos, pero esperar retener la cobertura para Staphylococcus aureus meticilino resistente, a menos que tengamos cultivos positivos. Y en lo que es Pseudomonas, obtener cultivos, pero aquí sí nos dice que se debería empezar la terapia. Ahora, en lo que es neumonía severa, es bastante similar. Lo único que cambia es en la parte de hospitalización reciente y antecedente de infección, antibiótico parenteral e factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, donde nos dice que no hay que esperar los cultivos, ¿no? Sino agregar simplemente ya la cobertura. Y bueno, lógicamente sí tomar los cultivos para desescalar y para confirmar el diagnóstico y la necesidad de continuar este tipo de cobertura. Ahora, otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta son la sospecha de neumonía aspirativa. Sí se podría agregar cobertura para anaerobios, siempre y cuando haya sospecha de empiema o absceso pulmonar. ¿Por qué? Porque estudios más recientes hasta ahora han demostrado que los anaerobios en realidad son poco frecuentes en pacientes hospitalizados con sospecha de aspiración. Por ahí hay revisiones donde se han tomado muestras de cultivo de esputo, ¿no? En pacientes que han tenido un episodio de aspiración aguda, y en realidad la presencia de anaerobios no es tan frecuente como se piensa o se pensaba. Otra cosa que tenemos que considerar también es que no se recomienda el uso de corticoides. Esto en realidad es muy controversial. Hay estudios que sí lo recomiendan, otros que no, pero al menos esta guía nos plantea no usarlos en quienes en neumonía no severa o neumonía severa influenza. Se limita el uso para aquellos pacientes que tengan neumonía y que tengan asociado un shock séptico refractario. Bueno, el tratamiento para influenza, lógicamente, si es que hay un resultado positivo, tiene que indicarse independientemente de la duración de la enfermedad antes del diagnóstico. Lógicamente va a tener mejores resultados si se empieza dentro de los primeros 2 días, pero nos plantea si es que pasamos este tiempo, igual debería empezarse el tratamiento para este tipo de enfermedad, y debe incluir también cobertura bacteriana, ¿no? Para Staphylococcus, para Streptococcus pneumopilus. Valorar suspender antibiótico-terapia luego de 48 a 72 horas, siempre y cuando no haya evidencia de un patógeno bacteriano o tengamos una mejoría clínica temprana. Bueno, la duración del antibiótico, como dijimos, de acuerdo a la estabilidad clínica de cada paciente, debe continuarse hasta que esté estable y por no menos de 5 días. Podría utilizarse procalcitonina seriada para definir en qué momento suspendemos antibiótico. Si falla el tratamiento, se debe considerar resistencia al patógeno, o que la neumonía se esté complicando, o que haya otro sitio de infección asociado. Mayor tiempo de tratamiento, ¿en qué pacientes? Como habíamos dicho, que esté complicada, con un empiema, por ejemplo, con algún absceso, o que sea una neumonía complicada con meningitis, con endocarditis, otras infecciones profundas, o que haya infección con algún patógeno menos común. En caso de pacientes con neumonía por Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas, sí se plantea de todas formas usar 7 días de cobertura antibiótica.
Y bueno, los estudios de imagen de control en realidad no se requieren si es que hay resolución de los síntomas dentro de los 5 a 7 días. Como sabemos, a veces los infiltrados pueden tardar en desaparecer, entonces no es necesario hacerlos con mucha frecuencia, salvo, como nos menciona aquí, no haya resolución, no esté yendo bien el paciente, ¿no? Bueno, y terminamos con esta tabla que básicamente lo que hace es diferenciar cuáles son las recomendaciones respecto a la guía previa del año 2007 y la del 2019. El cultivo de esputo en enfermedad severa, y ahora se recomienda en enfermedad severa, y en pacientes que estén siendo tratados empíricamente para gérmenes tipo Staphylococcus meticilino resistente o pseudomonas. Igualmente lo que es el hemocultivo. La monoterapia con macrólidos tenía una recomendación bastante fuerte en pacientes que eran tratados ambulatoriamente, pero ahora es una recomendación condicional para estos pacientes basándonos en el nivel de resistencia según cada locación. El uso de procalcitonina no se ha recomendado, como dijimos, para decidir empezar el tratamiento antibiótico empírico. El uso de corticoides ahora se recomienda no usarlos, solo en shock séptico refractario. El término de neumonía asociada a los cuidados de la salud, que no se debería considerar según esta guía de este año, ya que se ha visto que este tipo de pacientes no necesariamente usualmente no presentan gérmenes resistentes. Entonces, la cobertura de amplio espectro no está recomendada, salvo tenga los factores de riesgo, pues, ¿no?, de tener gérmenes resistentes. Los factores que mencionamos hace un momento. Bueno, lo que es terapia empírica para neumonía severa, por ahí, entre usar un beta-lactámico asociado a un macrólido o usar una fluoroquinolona respiratoria, esta guía se orienta más a lo que es, o da mayor evidencia, o una evidencia más fuerte para orientarnos o decidir mejor usar un beta-lactámico asociado a un macrólido más que una fluoroquinolona respiratoria. Esto es bastante variable. Hay estudios que dicen que fluoroquinolona puede disminuir mortalidad, hay otros que le dan un plus o un papel extra, lo que es el uso del macrólido por su papel inmunomodulador, que podría reforzar la evolución, el tratamiento, pero bueno, al menos aquí se orienta más por esta opción. Y bueno, el uso rutinario de un examen de imágenes no se recomienda al momento, salvo el paciente no esté yendo bien, pues. Y bueno, con eso terminamos esta exposición. Muchas gracias nuevamente por la invitación, y no sé si hay alguna duda, alguna consulta para responder. Muchas gracias, doctora Chaneri, por la presentación y por la información brindada. Muchas gracias también a los participantes por su atención. Sí, hay algunas preguntas que nos han hecho. Vamos con la primera. ¿Cómo sospecha clínicamente de una neumonía atípica? Bueno, el hecho, antes sí es cierto esa definición de neumonía típica y neumonía atípica, donde por ahí la neumonía típica iba más con síntomas sistémicos, ¿no?, mialgias, mucho malestar general, mucho compromiso general, y la típica, pues, de hecho, era un paciente un poquito más tóxico, con tos productiva, disnea. Sin embargo, se ha visto que actualmente diferenciarlas de esa forma en realidad no tiene muy poco rendimiento para orientarnos a la etiología, ¿no? En realidad ya eso se está como dejando de lado en diferenciar de cierta forma, pero bueno, eso es lo que se creía antes, ¿no? O sea, atípico, de hecho, podría estar más con el tema de, como le digo, compromiso sistémico, molestias más generales, ¿no?, que respiratorias. Ok, muchas gracias, doctora, por responder a la pregunta. Nos preguntan también cuáles son los principales criterios de hospitalización de un paciente con neumonía. Bueno, como mencionamos, habían dos tipos de score que son los que podríamos usar para decidir hospitalización, junto lógicamente al juicio clínico o el criterio clínico del médico. Dentro de ellos tenemos CUR-65 y tenemos PCI. Optar por uno o por otro, ambos son buenos en realidad. De repente CUR-65 es un poco más fácil de aplicar,
porque no requiere tantas variables como PCI. Sin embargo, la guía que ha salido este año, la guía americana, se inclina un poco más por lo que es PCI, porque se ha visto, como lo mencioné, que puede detectar mejor aquellos pacientes que tienen bajo riesgo y que pueden ser manejados ambulatoriamente, y puede predecir un poco mejor lo que es pronóstico y mortalidad. Ya, muchas gracias, doctora, por responder. Y tenemos una última pregunta. ¿Cuáles son los principales criterios para dar de alta a un paciente con neumonía? Bueno, tenemos que haber cumplido el tratamiento, tenemos que ver lógicamente estabilidad clínica del paciente, que sea un paciente que, si es que de inicio vino con una alteración de conciencia, vino con confusión, o no se podía alimentar por su cuenta, o había un deterioro neurológico cognitivo, ya todo ello haya mejorado, y que obviamente no tenga fiebre, que haya, como dije, en general es estabilidad clínica. Que lógicamente haya mejoría radiológica, no necesariamente, porque como ya dijimos, no vamos a encontrar necesariamente una placa totalmente normal después de haber recibido el tratamiento, pero bueno, yo pienso que nos cerraríamos principalmente en eso, un paciente estable, hemodinámicamente estable, y que pueda continuar ambulatoriamente su tratamiento si es que lo requiere. Ya, ok. Muchas gracias, doctora, por responder las preguntas. ¿Tiene alguna recomendación final sobre el tema de hoy para los que nos están viendo? Bueno, en este tipo de enfermedad, como ya dijimos, pesa mucho lo que es el juicio clínico. Sí es cierto, se le da mucha importancia a lo que son índices, a lo que son variables que nos pueden decir, o índices y scores que nos pueden decir pronóstico y eso. Sí es importante tenerlos en cuenta y aplicarlos, porque muchas veces no lo hacemos, pero sí hay que darles la importancia, pero lógicamente también lo que va a pesar mucho más va a ser el criterio de cada uno. Bueno, nuevamente muchas gracias, doctora, por la presentación, por la información brindada. Muchas gracias también al personal de Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y ha sido un gusto tenerla hoy día con nosotros. Nos vemos en la siguiente telecapacitación. Gracias. Gracias, hasta luego.